All my people on the floor, party all night. Who wants some more? Some more. We about to turn it on another night. We never stop, we roll. We never stop, we roll. We roll, we roll, we roll, we roll. Yes, Sasha the best. He wants to see your body move. Put him up, put him up. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a hacer el grupo de diabetes tipo 2 y vamos a presentar los mecanismos moleculares implicados en esta enfermedad. Los integrantes somos Jaime Zurieta, Milton Casa y Diego Valverde. Primero vamos a comenzar con el mapa genómico de la diabetes tipo 2. Como todos sabemos, este tipo de enfermedad va a estar implicada a lo que son los cromosomas humanos, teniendo esta enfermedad en varios cromosomas, incluyendo desde el cromosoma 1 hasta que lo que es el cromosoma 22, ligado también a lo que es el cromosoma X y también al ADN mitocondrial. Aquí vamos a hacer una pequeña importancia en lo que son los cromosomas 2, cromosoma 7, cromosoma 12, cromosoma 13, cromosoma 17 y cromosoma 20, siendo varios genes implicados en esta enfermedad, como son los MODY1 hasta el MODY6. La prevalencia de esta enfermedad hacia el año 2013 era de 193 millones de habitantes en todo el mundo. Hacia el 2025 esta prevalencia aumentará siendo un número de 333 millones en todo el mundo. Aquí en el Ecuador vamos a tener una prevalencia de unas 200.000 personas en el Ecuador, siendo apenas un 20% que equivaldría a 40.000 personas que tienen un diagnóstico y tienen un tratamiento actual, siendo estas personas con tratamiento y diagnóstico siendo el que oscilan entre una edad de 45 a 64 años. Vamos a tener que diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 va a ser una epidemia del siglo y que está entre las primeras causas de mortalidad en el mundo. Aquí vamos a tener que varios factores como la obesidad y el estilo de vida se están afectando a esta enfermedad. Mutaciones de los genes HNF-AI, HNF-A4 y HNF-BI. HNF-AIA, HNF-IB y HNF-A4 codifican proteínas HNF-alfa, HNF-I-beta y HNF-A4-alfa, que actúan como factores de transcripción. Ahora tenemos aquí un cuadrito donde tenemos el fenotipo, el gen y la proteína. En el fenotipo vamos a tener una fila desde un MODY1 hasta el MODY6, los genes para cada MODY y las proteínas para cada MODY. Por ejemplo, el MODY1 tiene el gen HNF-A4 y la proteína HNF-A-alfa. Yo voy a hablarles sobre las proteínas que se expresan en los genes HNF-A en general. HNF1-alfa, HNF1-beta actúan en el páncreas regulando la secreción de insulina. HNF4-alfa intervienen en la transcripcional del gen CYP-A4 y HNF-IA, HNF-A4 y HNF-IB son causantes de la entidad clínica conocidas como MODY1, MODY3 y MODY5. Entonces, para poder entender el desarrollo de los mecanismos moleculares en diabetes mellitus tipo 2, tenemos que entender principalmente lo que es la mutación del gen GSK y también que este va a estar implicado en lo que son los genes de la familia de la insulina, que van a ser los HNF. Entonces, ¿en qué interviene la mutación del gen GSK? Principalmente tenemos que recordar que tanto en el hígado como en el páncreas vamos a tener una enzima que va a ser la glucosinasa. Esta enzima va a ser una limitante de este proceso, y si es que bloqueamos a esta enzima vamos a entender por qué el paciente tiene niveles elevados de glucosa, ya que ¿cuál es la función de esta enzima? Esta glucosinasa va a catalizar un paso metabólico de tipo irreversible, que va a ser la transferencia de lo que va a ser glucosa a glucosa 6-fosfato, siendo esta glucosa 6-fosfato la que pueda adquirir las diferentes vías. Puede ser la vía de la pentosa fosfato o en este caso la vía de la glucólisis, para que el organismo tenga la suficiente cantidad de energía.
Entonces, ¿de qué se va a encargar el gen GSK? Este gen va a bloquear y va a inhibir a este enzima. Entonces ahí entendemos por qué la glucosa se encuentra en cantidades muy elevadas. Ya. Es importante entender que tenemos pacientes que son solo portadores con este gen GSK, o hay pacientes que ya son heterocigotos con este gen GSK, siendo diferente la manifestación clínica. En los portadores, en la diabetes aquí sí el páncreas sí va a producir una mínima cantidad de insulina y no va a ser inhibida la enzima en su totalidad. Ya, en cambio en los heterocigotos esta enzima va a ser totalmente inhibida, entonces glucosa 6-fosfato no vamos a encontrar en niveles en glicemia. Ya. Esta es totalmente relacionada con lo que es el gen IPFI y el NeuroDI. El principal gen alterado en este va a ser el IPF1. ¿Por qué? Porque este va a estar directamente relacionado con el gen GSK, ya que si hay una alteración de IPF1, la alteración de GSK igual va a ser de manera irreversible o no va a haber una posibilidad de que haya transformación a glucosa 6-fosfato. Pero para entender este proceso debemos entender dónde está este gen, el gen IPF1, ¿sí? Este gen se encuentra principalmente lo que es en el páncreas. Entonces este gen está en las células beta. Si este gen falla, este gen automáticamente va a fallar la producción del gen GSK, entonces no va a haber la producción de glucosinasa para la transformación de glucosa a glucosa 6-fosfato. Y como sabemos, los transportadores de la glucosa son principalmente el GLUT2. Este GLUT2 igual va a estar inhibido cuando haya una mutación de IPF1. Igual como ya mencionó el compañero, los genes de la insulina van a estar igual bloqueados cuando hay una alteración en el gen IPF1. También es necesario entender que va a estar asociado al NeuroD1. ¿Sí? ¿Qué pasa con este? Este es un principal activador del proceso de insulina para que la insulina sea transmitida correctamente a las células. Principalmente va a estar en el fenotipo de MODY 3. Alors, qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, et qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde et dit famille. Buenas tardes compañeros, buenas tardes doctora. Nosotros vamos a hablar acerca de los mecanismos moleculares implicados en la diabetes tipo 2. Los integrantes del grupo son Milton Casa, Jaime Zuletti y Diego Valverde. Comenzando con el mapa genómico de diabetes tipo 2, vamos a tener que van a ser varios genes implicados en esta enfermedad, como van a ser el gen en el cromosoma 2 llamado gen NeuroD, el gen en el cromosoma 7, el gen JCK, el gen Mutaciones